También en el caso de las frutas, en general se podrían consumir todas, pero sí es cierto que el plátano y la banana son ideales porque ayudan a liberar el tema del triptófano. Vale, para que tengan los niños un buen descanso, ideal es quitar cualquier tipo de alimentos estimulantes, principalmente por la noche, pero igual a lo largo del día. Si en el caso del niño toma refrescos con consumo de cafeína, ideal retirarlos. Si el niño consume azúcar, ya no solo por el descanso, lo ideal es retirarlo también. También es importante que el niño no haga comida muy pesada por la noche, porque eso molestaría su digestión, al igual que consumir gran cantidad de líquidos también por la tarde-noche. Eso también no permitiría al niño tener un buen descanso, porque a lo mejor a mitad de la noche el niño le apetece, no contiene la orina y se despierta a mitad de noche para ir a orinar. Por lo tanto, los líquidos, ideal consumirlo a lo largo de la mañana y de la tarde y reducirlo un poco más por la noche. Otro de los alimentos que sí se podrían dar para un buen descanso serían alimentos que sean de fácil digestión. Por ejemplo, en el caso de proteínas animales podríamos elegir más bien un pescado blanco, un pollo, un pavo. También en el caso de las frutas, en general se podrían consumir todas, pero sí es cierto que el plátano y la banana son ideales porque ayudan a liberar el tema del triptófano. También algo de lácteos, en este caso podría ser o algo de leche o un trocito de queso o un yogur, ¿vale? Lo ideal sería que el yogur sea sin azúcar. También los frutos secos también ayudan mucho al tema de la liberación de, bueno, contienen fósforo, contienen magnesio, y el magnesio sí afecta al tema del descanso, ¿vale? O sea, relaja, es un nutriente que ayuda a relajarnos. Estos serían un poco los alimentos que deberíamos evitar y los que deberíamos introducir. Y también intentar, por supuesto, evitar que el niño tenga horas para acostarse, siempre cambien las horas que se va el niño a dormir. Es ideal generar una rutina todos los días a las 9 o 9:30, como mucho, que el niño se acueste. Quitar todo también a nivel en el ambiente, todo lo que pueda llegar a ser estimulante, por ejemplo, la televisión, la tablet, los videojuegos. Todo eso va a propiciar a que el niño tenga un mejor descanso, ya no solo al momento de conciliar, sino que no tenga un problema de insomnio por la noche.